Reciban un cordial saludo en esta tarde. Que Dios sea quien les bendiga. Y nos volvemos a reunir en esta hora y quisiera por favor que vayan al libro de Génesis capítulo 37. Vamos a estar dando algunos pormenores en los capítulos de Génesis acerca de la vida de José. Si hay algún personaje que nosotros nos gustaría, ¿verdad?, interpretar en algún drama, si hay algún personaje que a nosotros nos gustaría vivir etapas de su vida, yo estoy seguro que sería la vida de José. La vida de José es un personaje muy encumbrado en la Biblia, pero antes de que lleguemos a esa parte final, a esa cúspide en la vida de José, a mí me gustaría que pudiéramos platicar todas las pruebas por las cuales atraviesa José, y tal vez usted en alguno de estos mensajes, en alguna de esta serie de mensajes que va a escuchar, pueda identificarse con alguna de ellas. Entonces, con la Biblia abierta, por favor, en Génesis capítulo 37, vamos a dar un vistazo a la vida de José. En Génesis capítulo 37, nosotros vamos a encontrarnos con que José es el amado del Padre, y también nos vamos a encontrar en el mismo capítulo 37 que José es vendido por sus hermanos. En segundo lugar, en el capítulo 39, nosotros vamos a analizar que José es probado en la adversidad por una mujer en primer lugar, y en segundo lugar es yendo o enviando o estando él en la cárcel. Esta parte es muy importante, ¿verdad?, cómo él se conduce en una cárcel. Ahí mismo en el capítulo 40, José nosotros lo encontramos ya interpretando sueños de dos personajes. En el capítulo 41, José se encuentra frente a Faraón, ¿verdad? Tiene su primer encuentro con Faraón. Pero el capítulo 42, capítulo 43, capítulo 44, capítulo 45, y así nos vamos hasta el capítulo 50, nosotros vemos a un José que ya tiene contacto con sus hermanos. Entonces, inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos des sabiduría, para que abras nuestro entendimiento, para que tu bendición sea sobre nosotros. Pon un corazón sensible y pon un oído también atento y abierto para las cosas que nosotros, Padre, deseamos aprender de ti. Que sea tu Espíritu Santo quien nos edifique en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, con nuestras Biblias abiertas allá en el libro de Génesis capítulo 37, vamos a dar un recorrido con José. En primer lugar, dice la Biblia que este joven, ¿verdad?, José, era un amado de su padre, ¿no? Esto le causaba a José ciertas situaciones con sus hermanos, ¿verdad? Las relaciones con sus hermanos no iban muy del todo excelente. Aquellos eran 10 hermanos, José era solamente uno contra 10, pudiéramos nosotros decir. Entonces, la Biblia dice ahí en el capítulo 37, tal vez usted pueda leerlo desde los versículos 2 hasta el 7, que y amaba, dice el versículo 3, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué quería decir esto, verdad? En primer lugar, yo creo que la intención de Jacob era buena. Había tenido a su hijo en la vejez, era un hijo consentido de Jacob, al grado que le hizo una túnica. La Biblia no lo expresa, comentaristas muy buenos dicen que esta túnica solamente, ¿verdad?, la usaban los hijos de los príncipes, aquel que iba a tener un renombre frente a sus hermanos. Entonces, esto como que causaba un poquito de molestia a los hermanos de José, ¿verdad? Ellos veían que insistentemente el padre prefería a José, insistentemente el padre prefería a José, insistentemente el padre prefería a José, y fue acumulándose en el corazón de cada uno de ellos, ¿verdad? La envidia fue acumulándose en el corazón de cada uno de ellos, el celo al ver que el padre insistentemente marcaba una diferencia entre José y entre ellos. Tal llegó a ser el odio entre los hermanos y José, que llegó al punto, dice la Biblia ahí, de los versículos 28 al versículo 36 del mismo capítulo 37 de Génesis,
que llegó el momento que ellos planearon, fraguaron y lo vendieron a José a una caravana de ismaelitas. Esta fue la consecuencia de un padre que no supo equilibrar el amor frente a sus hijos. Esta fue la consecuencia de un padre que prefirió a uno más que a los otros, y también fue la consecuencia de un corazón endurecido de hijos que se dejaron llevar más por la envidia y por el egoísmo que por el amor hacia su hermano. Entonces lo venden a una caravana, ¿verdad?, de madianitas, mercaderes. Se llevan a José y allá, estando por allá, también a él lo venden como esclavo. En el capítulo 39, la Biblia dice que José es vendido, ¿verdad?, y es llevado a Egipto y lo entregan a Potifar, oficial de Faraón, y él allá se enfrenta, tristemente, José se va, ¿verdad?, a Egipto, y él allá se enfrenta a dos tipos de pruebas duras para su vida. Ya la primera situación con sus hermanos ya había pasado. Ya la primera situación con sus hermanos, él la comenzaba a digerir, ¿verdad? ¿Por qué sus hermanos habían sido tan malos? ¿Por qué sus hermanos no habían comprendido el amor de un padre hacia él? Es más, yo me atrevo a decir que tal vez José pensaba, bueno, yo no tengo la culpa de que mi padre me haya amado más que mis hermanos, ¿verdad? La incertidumbre, la mente, la confusión en el corazón y en la vida de José ahí estaban, ¿verdad? Pero ahora la vida de José iba a cambiar literalmente. Ahora ya no iba a ser un niño mimado por su padre, ahora iba a ser un joven, un niñito, ¿verdad?, que iba a prestar un servicio en una corte, ¿verdad?, en otro país, ¿verdad? Ahora iba a ser una persona que tendría que comportarse como un hombrecito con responsabilidades. Y la primer situación que estando fuera de su casa vive José es la tentación que una mujer le da, ¿verdad? La mujer, dice la Biblia, que se acercaba a José todos los días, la esposa de Potifar. La mujer quería abalanzársele, ¿verdad?, sobre José, y José muy sabiamente, él la rechazaba. José muy sabiamente, él la rechazaba. Fíjense la comparativa. Por un lado, los hermanos que cuando el padre hizo una preferencia, comenzaron a atesorar odio, rencor sobre el hermano y actuaron mal. Por un lado, los hermanos que actúan mal, pero por el otro lado, el gran ejemplo de José, que a pesar de que sus hermanos lo habían vendido, que a pesar que no iba a ver en muchos años a su señor padre, y que a pesar que habían lastimado su corazón, él decide actuar de una manera correcta. No depende muchas veces de la situación por la cual nosotros estemos atravesando. Depende de actuar de una forma de cómo a Dios le agrada. Depende de actuar de que yo decido por mí mismo que voy a actuar de una manera justa. Puedo estar en el medio peor en el cual yo me encuentre. Puede haber mucha droga a mi alrededor, puede haber mucho alcohol a mi alrededor, puede haber o existir mucha prostitución a mi alrededor, pero con la ayuda de Dios yo puedo decidir mantenerme sobrio, mantenerme sin contaminarme por la droga, mantenerme sin involucrarme en algo que no le agrade a Dios. Entonces, ¿verdad?, aquella mujer venía e insistía con José. Aquella mujer venía y le coqueteaba a José. José joven, todo un potro salvaje sexualmente para que pudiera meterse con la mujer, y él decide mantenerse íntegro. Al punto le molestó a esta mujer tal integridad, tal corazón, tal honestidad y tal vida de José, que ella busca la forma de conquistarlo. Y un día solos, hasta la capa, sus vestidos le arrebata. Como José sale corriendo porque no quiere estar con ella, porque no quiere meterse con ella, porque no quiere una relación con ella, porque no quiere manchar ni faltarle, ¿verdad?, a Potifar, el esposo de ella, ella inventa y dice una gran mentira, que lo habían traído para manchar la casa de Potifar. Número uno, sus hermanos lo habían vendido. Número dos, ahora esta mujer miente y Potifar le cree. Segunda prueba,
José va a parar a una cárcel. José va a parar a una cárcel. Pero déjenme decirle lo que dice la Biblia en el capítulo 39, versículo 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La Biblia dice que Jehová extendió su misericordia, como que le tendió un manto a José para abrigarlo, como si estuviera desnudo, ¿verdad? Extendió sobre él su gracia para que José encontrara delante de los ojos o ante los ojos, ¿verdad?, del carcelero, el jefe de los carceleros, gracia. Le cayó bien, comenzó a tratar con él, se dio cuenta el jefe de los carceleros que había sido una calumnia de aquella mujer en contra de José, y aún más dice la escritura, ¿verdad? Todo lo entregó en manos de José. No solamente creyó en José, en su integridad, por su testimonio, sino que también todo lo que hacía, ¿verdad?, en la cárcel. José, dice la Biblia en el versículo 23, la parte final, todo lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Ustedes pueden traducir, la mano de Jehová lo prosperaba. La mano de Jehová estaba con José. La mano de Jehová, ¿verdad?, guiaba la vida de José. Así Dios quiere guiar nuestras vidas, ¿verdad? Si usted pone en un parámetro la vida de José, yo puedo decir un hijo consentido, un hijo que su padre lo amaba más que a los demás. Pero yo puedo decir un hombre que lo odiaba. Terrible vivir alrededor de gente que lo odia. 1, 2. Terrible es vivir alrededor de gente que lo calumnia, ¿verdad? 3. Terrible es vivir frente a un jefe que no cree lo que uno le dice y lo manda uno a la cárcel. Así fue José. Ahora, pero es muy interesante en el capítulo 40, hermanos, cuando se presentan dos casos y José, estoy hablando generalmente, interpreta el sueño. Uno era un copero, el otro era un panadero. Y José les interpreta, uno le dice, tú vas a estar dándole de tomar al rey. Y al panadero le dice, tú vas a morir. Sincero, mucho. Concreto, muy concreto, ¿verdad? Y él en su espalda abrigaba la tristeza por haber pasado injusticias y por haber caminado solo. Total y absolutamente solo. Porque sus hermanos llegaron a tal punto a decirle al padre que José había muerto. Le entregaron cierta ropa teñida de sangre y el padre solamente dijo, Jacob, alguna mala bestia devoró a mi hijo. Yo voy a él, pero él no va a venir a mí. Ahí en el capítulo 40 entonces José interpreta el sueño de estos hombres, ¿verdad? El faraón hace una fiesta, dice la Biblia, ¿verdad?, que a uno lo restaura al copero y a otro lo manda a ahorcar, ¿verdad? Al tercer día, dice la escritura. Muy bien, en el capítulo 41, una noche el faraón estaba inquieto y no podía dormir, y él comienza a soñar con ciertas vacas flacas, con ciertas vacas gordas, y él comienza a decir, bueno, ¿quién puede interpretarme este tipo de sueño? Y no había nadie en el reino que pudiera interpretar el sueño. Pero, ¿verdad?, le dicen al faraón, allá en la cárcel hay un hombre, ¿verdad?, que bien puede faraón de Egipto interpretarle su sueño. Voy a leer el capítulo 41, versículo 9, que dice, entonces el jefe de los coperos habló a faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando faraón se enojó contra sus siervos,
nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo estuvimos en un sueño aquella noche, y cada sueño tenía su propio significado. Vamos a pausar un momento y continuamos. Ahí mismo en el capítulo 41, vuelvo a leer, ¿verdad? Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, y el jefe de los coperos le dice: el panadero y yo tuvimos un sueño, y hubo un hombre que nos reveló este sueño, ¿verdad? Entonces, y agarra el Faraón, dice la Biblia en el 41:14, envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Y qué creen que pasa a ustedes? Le interpreta lo de las vacas, las vacas flacas, las vacas gordas, y el Faraón se queda impresionado con la interpretación que le había dado José. Muy bien, hasta ahí todo está muy bien, ¿verdad? Hasta ahí José comienza a tener una buena relación, ¿verdad? Ya con los altos magistrados, después de que lo habían vendido, después de que lo había tentado esta mujer, después de que lo habían metido en la cárcel, ahora José comienza a saborear los mieles de la victoria. Y pudiéramos decir, bueno, para una película, hermanos, esto es muy bonito. Decimos, terminó su vida feliz, terminó contento, tiene hijos ahí en Egipto, ¿verdad? ¿Qué más pudiera pedirle a la vida de José? José a la vida. Ahora, pudiéramos decir también, bueno, José va a olvidar aquello que pasó, ¿verdad? Aquello que sucedió, aquello que fue triste, aquello que le lastimó, aquello que sangró su corazón. Pero a partir del capítulo 42 hasta el capítulo 50, comienzan a suceder, yo creo en la providencia de Dios, ciertas circunstancias en las cuales José ahora, hermanos, no tiene que ver con Egipto, no tiene que ver con la esposa de Potifar, no tiene que ver con interpretación de sueños al panadero, al copero, ni al faraón. Ahora tiene que ver con sus hermanos. Y en el capítulo 42, capítulo 43, dice la Biblia que hubo una gran hambre y los hermanos de José fueron a Egipto a buscar alimento porque no había en su región. Y en el capítulo 44 José pone a prueba a sus hermanos. Y recuerdan ustedes que José había tenido un sueño donde dice que ciertas espigas se inclinaban, ¿verdad? Que eran sus hermanos, eso simboliza, y ellos por eso lo rechazaban más a José. Ahí se manifestaba, ¿verdad? Ese sueño, ahí se confirmaba ese sueño. Entonces José comienza una serie de diálogos con sus hermanos, porque cuando José los ve, él los reconoce perfectamente y dice: estos son aquellos 10 pillos que hace algunos años me vendieron, no los he olvidado muy bien. Aquí viene Judá, aquí viene Leví, aquí viene Rubén, ¿verdad? Aquí viene Gad y tantos. Entonces, en el capítulo 45, porque 42, 43, 44, él comienza a hacer una serie de pruebas para sus hermanos, ¿verdad? Le dicen: déjenme a su hermano el menor, o déjenme a este en garantía, vayan con su padre, lleven el alimento a su padre, ¿verdad? Vuelvan con su hermanito el menor, y así comienza a hacerle una serie de situaciones. Llega el momento cuando ellos están muy contentos porque José les da una comida real, una comida muy especial, y ahí estaba el pequeño Benjamín con ellos. Todo era felicidad, todo era felicidad, pero, ¿verdad? Llega un tiempo cuando ya van de regreso a sus casas y José le dice a uno de sus criados: mete en el animal donde lleva Benjamín sus bultos, mete mi copa. Y vamos a hacerle una última prueba a mis hermanos. Cuando llevan de camino, les dice:
vayan y alcancen a los hombres, y donde se encuentre mi copa de adivinar, díganle que lo tendré como rey. La copa estaba en el animal de Benjamín. Regresan, van sobre ellos, que ya venían muy contentos por el camino porque habían comido, habían bebido, los habían tratado bien, traían comida para llevarle a su señor padre Jacob. Los alcanzan estos hombres y dice, ¿por qué se robaron la copa con el cual mi señor adivina? ¿Verdad? Dice, nosotros no hemos robado nada, aquí está, si quieren ustedes revisen todos nuestros animales, revísenos a nosotros. Y bueno, comienzan a revisar a uno por uno, ¿verdad? De los animalitos, y la copa la encuentran en el animal de Benjamín. Rubén le había dicho a su padre que si algo le pasaba a Benjamín, que él le daba a sus hijos. Porque Jacob no quería dejar ir a Benjamín. Dice, ya perdí a José, ahora si se va Benjamín y lo pierdo. Y Rubén le había dicho al padre, te doy a mis dos hijos. Les leo la porción de la escritura, Génesis 42, 37. Y habló Rubén a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo a Benjamín. Entrégalo en mi mano y yo te lo devolveré a ti. O sea, nos vamos a llevar a Benjamín, pero Benjamín va a regresar, no tengas miedo, ¿verdad? Y Jacob le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, refiriéndose a José, ¿verdad? Y él solo ha quedado de la misma madre. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Eso es lo que le prometió Rubén, ¿verdad? A su padre. Cuando encuentran la copa de adivinar de José en el animal de Benjamín, el que tenía que regresarse como esclavo para siempre era Benjamín. Y entonces Rubén, ¿verdad? Rubén entra al quite. Y entonces Judá entra al quite. Y entonces los hermanos, ¿verdad? Entran al quite porque ya habían perdido a un hermano, a José, y no querían perder a otro hermano, a Benjamín. Entonces, uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos salió delante de la presencia de José y le dice, si no llevamos a nuestro hermano, mi padre morirá. Toma pues a tu siervo, a mí, en lugar de Benjamín, y yo me quedaré como esclavo de ti por toda la vida. Y le dice José, en el que se encontró la copa, él será mi siervo para siempre. Y le dice Judá, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Rubén, perdón, no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Esta escena de un hombre que se quebranta frente a otro hombre, frente a José, es lo que José quería ver de sus hermanos, humildad en ellos. ¿Sabe por qué? Porque habían pasado los años, hermanos. De hecho, entre el encuentro de Jacob y José pasan 20, 22 años, dicen algunos comentaristas. Habían pasado los años. Y José quería probar qué en el corazón de sus hermanos, a ver si ya la humildad, a ver si ya la sencillez les había entrado, ¿verdad? En el corazón y en el pensamiento de ellos. A ver si no seguían siendo aquellos malvados, egoístas, que no se tentaban el corazón para hacer cosas malas, para afectar a su hermano Benjamín. Por eso uno de ellos sale y le dice, por favor, me quedo yo, deja ir a mi hermano con mis hermanos para que mi padre no muera de tristeza. En el capítulo 45
Dice literalmente la Biblia que no podía José contenerse ya. José veía a sus hermanos y como lo vamos a leer en un momento, y José quería decirle, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo están mis hermanos? Y llega el momento cuando José le dice a todos los criados, sáquenme a todos los criados de aquí. No quiero ver a nadie. Déjenme estos 11. Y chequen conmigo lo que les dice en el versículo 3 del capítulo 45. Se los leo, hermanos. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. En el versículo 4 parece ser que les remacha, ¿no?, la situación y les dice, entonces José dijo a sus hermanos, a los que estaban turbados, acercaos ahora a mí, hombre, vénganse. No han pasado muchos años, algunos 20 años han pasado que no nos vemos, vamos a darnos un fuerte abrazo, ¿verdad? Acercaos a mí ahora. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Hermano, si usted se lo encuentra a su peor enemigo, si usted lo tiene en sus manos a su peor enemigo, si usted tiene la espada para vengarse de su peor enemigo, ¿qué haría? Aquí está un hombre que había sufrido el desprecio de una mujer, de los hermanos, y que se había ganado el apoyo de la peor ralea del mundo, la cárcel. Pero que también se había ganado el cariño de un hombre, Faraón. Y él tenía muchas armas para vengarse. Pudo haber sido un muchacho que atesoró odio en su corazón, ¿verdad? Que atesoró odio en su vida. Y pudo haber sido un joven que cada paso que daba en la vida era un paso de amargura, de palabras crueles, de golpear a la gente que lo escuchaba. ¿Saben una cosa? Voy más. Pudo haber sido una persona que cuando llegara a la posición donde Faraón lo encumbró, él comenzara a vengarse con las personas, a ser cruel con las personas, pero la gente lo amaba, pero la gente lo quería. Y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué, José? Yo le pregunto ¿por qué, José? ¿Por qué lo haces así? Nadie te dijo que actuaras bien. ¿Saben qué, hermanos? Y bendito sea Dios por eso. Él quiso hacerlo. Él decidió hacerlo. A él le agradó hacerlo. Ya voy a hacer una gráfica, si ustedes me permiten. Están los hermanos, ahí está Benjamín contento, ahí está mi hermanito, ¿verdad? El menor. Están todos los demás, los mayores. Están estupefactos, están turbados. En la mente de ellos están pensando, lo vendimos, nos va a matar, por supuesto, nos va a matar, por supuesto, ¿verdad? En la mente de ellos cruzan una serie de circunstancias, hermanos, que no encuentran la respuesta para lo que hicieron. ¿Y saben qué es lo que pasa por la mente de José? Se los voy a leer ahorita, versículo 5 del capítulo 45. José les dice, ahora pues, hermanos, ustedes que me vendieron, no os entristezcáis, ni les pese haberme vendido hasta acá. ¿Qué está diciendo José? No les pese haberme vendido, han pasado 20 años, ¿verdad?
porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, para preservar nuestra vida, porque Dios sabía que iba a haber un hambre y yo tenía que venir aquí a adelantármele a ustedes para preparar todo el escenario para que ustedes le lleven a nuestro padre y a nuestra familia alimento. Sigo leyendo, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y dice José, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, vida pues en una palabra, y para daros vida por medio de grande o de gran liberación, de gran liberación. Entonces vamos a tomar una pausa y continuamos con esto. Estamos en el capítulo 45, versículo 7, donde José le dice, Dios me envió delante de vosotros. Quiero ir tal vez ya concluyendo, porque es una serie de mensajes bastante largos, pero quiero decir lo siguiente. Miren, hermanos, en este momento que los tenía José, ahí estaban al tiro, ¿verdad? El hermano José Alfredo Jiménez dice que qué bonito es la venganza cuando Dios nos la concede. Ya los tenía José. Y déjeme graficar un poco o hacer una escena de esto, decirle a Rubén, ¿te acuerdas, Rubén? Que te rogué que no me vendieras, hermano. ¿Te acuerdas, Dan? Que te supliqué que mi padre iba a sufrir. Ahora respóndanme. ¿Por qué me vendieron? ¿Saben lo que les voy a hacer? Él pudo haber dicho, ¿saben lo que les voy a hacer? ¿Saben de qué son merecedores? Cada noche pudo haber dicho José, yo iba a mi recámara y almacenaba una gotita de odio por cada uno de ustedes. Cada noche que yo me acostaba, alimentaba mi corazón y mi mente. Dame la oportunidad de encontrármelos. Y ese día llegó. Y ese día, ¿saben cómo les va a ir? ¿Han experimentado ustedes lo que es sufrimiento? Ahora lo experimentarán. Pero hermanos amados, José no quiso. Por amor. ¿Cómo? ¿Por amor? Él los perdonó. Perdonar es liberar. Y tal vez José muchas noches estuvo molesto por el gesto de sus hermanos. Por supuesto, uno es ser humano. Pero cuando los tuvo enfrente, no los condenó, mis amados. Vengan a mí, abrácenme. Y dice que cuando llegó frente a Benjamín, lo abrazó y lloró largamente a su cuello. Bendito sea Dios. Libere. Libere. Los golpes de la vida lo han formado para llegar hasta este punto. Perdone, suéltelo. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendijo a José. Vamos más adelante, no ha terminado. Capítulo 46 dice que él se encuentra con su padre, ¿verdad? Y les voy a leer el capítulo 46, versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en José, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Después de 22 años, José tiene la bendición de ver a su padre. Si él hubiera matado a sus hermanos, ¿cómo le dice a su padre que mató a sus hermanos?
20 largos años. Y en el versículo 50 dice la Biblia, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Dice la Biblia que lo hizo amargado. Se hubiera muerto. Hubiera restado años a su vida. Dice la Biblia que respondiendo de mala forma, tratando a la gente de mala forma, se hubiera muerto. ¿Sabe, hermano amado? Hay un Dios que todo lo ve. Y hay un Dios que todo lo recompensa. Y hay un Dios que nos va a poner a cada uno de nosotros en el lugar que nos corresponde. Perdone, libérelo, déjelo ir. Si Dios nos permite, que Dios les bendiga mucho. La próxima semana iniciamos esta serie de temas de la vida de este personaje, que a mi vida ha sido una bendición. Oremos. Queremos agradecerte, Señor, la bendición de poder buscar en tu palabra el aliento que tanto necesitamos para alimentarnos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.